¿cómo me paro al frente de mis hijos y les digo que mamá perdió todo? Fue un flip muy, muy fuerte. Yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si me desconecto, es como que si no tuviera el conocimiento. Y eso me sucedió. Recuerda que es la audiencia la que te dice lo que necesita y lo que quiere. El 10% de conferencistas a nivel mundial crea una conexión verdadera con su audiencia. Entonces, no, eso no te hace ser el mejor en negocio, te hace ser mediocre. Estuve expuesta a un abuso sexual. Fue como sentir, bueno, si las personas que tenían que protegerme no lo hicieron, empecé a crear esa narrativa de yo estoy sola, ni una más. Yo tengo que empezar a vivir, tengo que dejar de sobrevivir. Haciendo dinero en lo que me gusta, one on one, one on one. El negocio inmobiliario no me asusta, one on one, one on one. Rodeado de gente maravillosa, one on one, one on one. La verdad que este equipo es otra cosa, one on one. Soy Henry Camejo, inversionista y coach inmobiliario. ¿Sabías que la comunicación efectiva no solo transforma cómo te perciben los demás, sino también cómo conectas tú con tu propósito personal y profesional? Mi nombre es Marcos Jové y soy inversionista y coach inmobiliario, y hoy aprenderemos sobre cómo transmitir emociones auténticas, evitar los errores más comunes al hablar en público y usar herramientas psicológicas para impactar a cualquier audiencia. El flip de hoy es con Amina Taolbe. Bienvenidos a un nuevo episodio de Flip de tu Vida, y hoy tenemos el grandísimo placer de presentarles a nuestra invitada de honor y ya amiga, Amina Taolbe. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Feliz de estar acá. Y nosotros más que tú. Bueno, vamos a ver. Yo estoy ya inquieta viendo cajitas, vamos a ver qué sale de acá hoy. Amina es nuestro coach de oratoria y ahorita estoy un poco nervioso porque ahora soy yo el que va a estar haciendo las preguntas, cuando normalmente en nuestras sesiones es al revés. ¿Viste? Así que Eso está recuerda que tienes que interesante. agarrar el micrófono de una manera determinada. Amina, bueno, nuevamente gracias, pero para explicarte un poquito la dinámica, queremos darle a la audiencia herramientas aplicables a través de tu experiencia. Aquí vienes para que nos eches cuentos, para que nos eches historias, y que con esas historias y esos cuentos nosotros podamos aprender de ti, de tu experiencia, y tengamos ese destornillador, ese martillo, ese alicate que podamos aplicar en nuestra propia vida y ayudarnos a transformarnos, porque eso es lo que tú estás haciendo con nosotros. Súper, súper, gracias. Así que bueno, cuéntanos cuál fue el primer flip de tu vida, puede ser empresarial o personal. Wow, el primer flip. Bueno, tengo tantos, pero vamos a empezar por el último, mejor. El último, en el orden que tú quieras. El último fue justamente después de la pandemia. Después de la pandemia yo quedé con mi finca de 5 acres, con más de 200 animales rescatados, con mis hijos, porque soy mamá y papá, con mis 2 hijos. Y tengo una fundación que se llama Shine Bright Foundation, que es para personas con condiciones especiales. Pero creé el programa de Minas Mini Farm, que es un programa de interacción y estimulación. A través de estos animales rescatados, le dábamos terapia a personas con condiciones especiales. Cuando pasa todo lo de la pandemia, obviamente los gastos eran bastante elevados, porque estamos hablando de una finca de 5 acres, de vacas, de chivos, de cerdos, todo lo que te puedes imaginar, puros animales de finca, de granja. Y bueno, la pandemia realmente nos agarró de manera sorpresiva. Ya no podía hacer tours, no podía hacer eventos o programas para recaudar fondos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya yo me estoy aproximando a ya la culminación de lo que es la pandemia, obviamente todo mi capital se desboronó, ¿no? Y yo decía, ¿qué voy a hacer con todos estos animales? ¿Dónde los voy a relocalizar? Eran muchísimos. Bueno, para hacerte el cuento corto, perdí muchísimo dinero, perdí la finca, tuve que relocalizar muchos de estos animales y fue un flip muy, muy fuerte para mí emocionalmente. Sobre todo porque yo creo que cuando somos mamá y papá, es como que esa masculinidad se apodera y esa sensación de tengo que proveer y mis hijos tienen que ver siempre que yo le puedo dar todo lo que ellos necesitan. No me puede pasar un día que yo diga no tengo suficiente o no voy a proveer o no voy a poder con esto. Entonces emocionalmente me destruyó porque era como, ¿cómo me paro al frente de mis hijos y les digo que mamá perdió todo? ¿Cómo les digo que tenemos que relocalizar estos animales, los cuales ellos también emocionalmente estaban involucrados?
porque nosotros después nos tuvimos que mudar a la finca. O sea que este programa se convirtió después en nuestro hogar. Y era de despertarte y ver la vaca asomada en la ventana y era de ver un chivo encaramado encima de tu auto. Era así como una película de Disney. Y fue bastante difícil. Pero como siempre digo, y por eso es que hago tanto énfasis en la parte de la oratoria, en la gestión interna literal, chicos, me salvó la vida. Porque yo llegué a un punto de depresión que pensé hasta en el suicidio. Wow. Realmente a veces decimos, bueno, pero si tienes el conocimiento, ¿cómo llegaste a ese punto? Porque no es solamente el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es la mano derecha, pero la mano izquierda es la conexión. Yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si me desconecto, es como que si no tuviera el conocimiento. Y eso me sucedió. Así que me tocó el fix, no solamente el flip, sino que me tocó el fix y fue súper fuerte, fue tocar fondo, fue recordarme que en ese momento mi situación económica no determinaba mis valores, no determinaba mi capacidad, que era sencillamente un desafío que tenía que enfrentar, que tenía que reinventarme y que tenía que soltar. Lo más difícil fue soltar eso del programa que pues era muchísimo dinero involucrado, muchísimas emociones, porque estos animales, cuando yo digo rescatados, y uno dice, bueno, pero en los Estados Unidos, ¿dónde rescatabas estos animales? En granjas que los venden para sacrificio religioso, ¿no? Entonces, en mataderos también. Entonces, yo compraba los bebés, los más chiquitos, para yo tratar de hacer toda la estimulación, todo lo que es la parte de rehabilitación y poder usarlos para dar terapia. Entonces, era un programa muy emocional. Pero gracias a la gestión interna, y por eso le doy tanta fuerza en mis capacitaciones, salí de esa tempestad y bueno, ahí sí que logré el famoso fix and flip. Wow. Amina, yo no sabía lo poderoso que fue esa experiencia para ti, pero justamente háblame de la gestión interna, que es algo que yo escucho la voz de Amina cada vez que tengo que practicar mi gestión interna. Para la audiencia, ¿cómo esa herramienta que fue la gestión interna para ti te sacó de ese momento oscuro? ¿Cómo lo usaste tú para apalancarte de esa herramienta y cómo puede ser, no sé, un mini crash course la audiencia para gestionar internamente cuando está lidiando con un problema que cree que es más grande de lo que es? Cuando hablamos de gestión interna, estamos hablando de la comunicación interna. O sea, es de la narrativa, es del storytelling que tú te cuentas, es como criollamente el cuento que te estás contando continuamente. Nuestro cerebro nunca para de crear y siempre tiene la necesidad de recibir estimulación. Y por eso nosotros siempre estamos creando palabras que crean frases y frases que crean emociones. Obviamente cuando estamos expuestos a una tempestad, a algo que nos está afectando, nosotros empezamos a crear una narrativa. Por eso es que yo te dije, ahí me conecté con cómo me voy a parar al frente de mis hijos y decirle, no solamente nos tenemos que ir, tenemos que relocalizar todos estos animales, hemos perdido el programa de Minas Mini Farm, no sé a dónde vamos a vivir, no sé qué va a pasar. Entonces ahí fue donde yo empecé a crear esa narrativa, ¿no? Y obviamente la narrativa muchas veces nos lleva a ser lo más catastrófico de lo que verdaderamente puede ser. Fue duro, fue desafiante, pero en mi mente la narrativa que fue creada por mí misma fue mucho más grave. Fue sentirme como perdida, fue decir, wow, pero si yo realmente siempre empecé a trabajar desde una edad muy temprana y nunca había pasado por una experiencia como esta, de tener que decirle a mis hijos, no tengo dinero, no sé qué vamos a hacer, es fuerte. Y yo me sentía derrotada. Entonces esa narrativa es lo que me estaba afectando, es lo que me estaba creando esa sensación de estoy perdida, no valgo lo suficiente, cómo es posible que puse tal vez de cierta manera, de forma irresponsable, la fundación y el programa por encima de mi bienestar y la estabilidad de mis hijos. Entonces cuestionarme muchas cosas, ¿no? Hasta dónde fue algo caritativo y positivo o fue irresponsable de mi parte como madre, como también padre que soy, porque al ser mamá soltera pues me siento mamá y papá. Esa narrativa es la que uno tiene que frenar. Ahí es donde viene la gestión interna y es de decir, ok, no puedo cambiar lo que sucedió, no puedo cambiar lo que está sucediendo, pero sí puedo modificar la narrativa
¿Para qué? Para en vez de limitar y paralizar mi cerebro, que es lo que hacemos con narrativas negativas, es estimular el cerebro para que él sea nuestro mejor aliado y nos ayude a ver una posibilidad o a crear una posibilidad en medio de esa tempestad. Eso es gestión interna. O sea, es como decir, ok, todo esto está terrible, yo sé que tengo esta narrativa terrible en mi cabeza, vamos a gestionarlo disociándome. Por eso yo invito mucho a que nos separemos un poco de nuestro rol, seamos como el águila y veamos todo acá abajo. O veamos todo como en una película, entonces ya no estás adentro. Y puedes ser más asertivo con crear una nueva narrativa que te permita ver una posibilidad. Se dice fácil, no es algo automático que solamente al cambiarlo en hacer una narrativa positiva va a funcionar. Tienes que conocer la herramienta. ¿Quién es la herramienta? Tú. Entonces yo conozco mis debilidades, conozco cuáles son mis miedos, cuáles son mis vacíos, cuál es mi carencia. En mi caso personal, yo siempre he estado acostumbrada a manejar todo sola, a no tener apoyo, a no pedir ayuda. No sabía pedir ayuda y entendí que la vida me estaba dando la oportunidad de aprender a aceptar, que eso también es tan importante y es parte de la prosperidad, parte de ser un empresario, parte de ser un buen padre, es también aceptar, no solamente dar. Entonces, todo tiene su enseñanza, pero tiene un proceso y el proceso es lo maravilloso y es lo que a veces queremos que no exista. Queremos siempre ese resultado. Bueno, que esta gestión interna ya me lleve al resultado. Ya va. Lo más hermoso es ese momento Satori, es ese momento de transformación, ese momento de yo analizar todo, qué estoy sintiendo, qué está pasando conmigo. Porque también la parte más valiosa de los momentos de tempestad es conocer partes de ti que desconoces. Nosotros creemos conocernos. No, no es así. Estamos tan conectados con lo que está alrededor. ¿Quién es mi mamá? ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué hace mi esposa? ¿Qué hizo mi ex? ¿Qué hace mi socio? ¿Qué hacen mis amigos? ¿Qué está pasando en el Instagram? Que nos olvidamos muchas veces de qué estamos hechos y de las capacidades que tenemos allí, ¿no? Entonces eso es gestión interna. Una de las cosas que yo en lo particular he aprendido muchísimas cosas, pero una vez me enseñaste que la emoción, lo que uno siente, pues no es nada más y nada menos sino el resultado de mantener esa narrativa, ya sea positiva o negativa, sostenida en el tiempo. Pero creo que me hablaste, y si mal no recuerdo, de un estudio que dice que una emoción no es nada más sino un descubrimiento, así fue la palabra que utilizaste creo en ese momento, y decías que cuando uno ve algo que le disgusta, que lo entristece o lo alegra, lo emociona, dura 2 segundos, ¿correcto? 2 segundos, científicamente. 2 sí. segundos te dura ese descubrimiento y luego esa emoción que permanece en ti, lo logras por el tiempo que tú decías mantenerlo, es con esa narrativa que nos estás contando. ¿Desde cuándo tú arrancaste a aplicar o a perfeccionar esa herramienta de la narrativa, de entender, de internalizarla? Bueno, yo estudié oratoria y psicología comunicacional hace 19 años, pero obviamente ha sido un proceso porque no me quedé con el título universitario en la pared. Yo pienso que cuando verdaderamente tú quieres ser un buen profesional, continúas educándote. Pero te repito, una cosa es la técnica y la teoría y otra cosa es implementarlo para también poder crear ese storytelling y ese testimonio. Y es lo que yo uso mucho en mis capacitaciones. Te repito, por eso le doy tanta fuerza a la gestión interna. Siempre cuando me buscan y me dicen, bueno, quiero exponer, quiero dominar una audiencia, quiero persuadir, y yo empiezo, ok, fase 1. Vamos a empezar por tu parte interna. La gente se queda como frenada, como, ya va, ¿qué tiene que ver todo esto con esto? Yo lo que quiero es persuadir, quiero lograr esto, ¿no? Y ayer justamente hablaba con una alumna y ella me decía, Amina, tengo que ser honesta. Cuando yo empecé contigo, yo decía, esta mujer en un mes me va a poner a hablar exactamente como ella y voy a exponer exactamente como ella. Y de repente tú lo llevas a uno a todo este remolino emocional y a uno le encanta, pero a la vez uno dice, ¿qué es esto? No lo esperaba. No tenía esta expectativa, ¿no? Mira, es un proceso emocional. En mi caso personal, yo creo que le he sacado mucho provecho estos 2 últimos años, más que nunca, porque me he vuelto más vulnerable, porque he aprendido a mostrar más mis heridas. Yo antes las ocultaba más. Yo no hablaba de muchas cosas que había vivido porque tenía temor de compartirlas, porque tenía como
como este temor de si digo que me pasó tal cosa en la infancia, entonces voy a verme como víctima. Si digo que he vivido esto, entonces tal vez pueda sonar como una película, porque sí he vivido episodios que han sido muy particulares. Entonces me cohibía y estaba más en el rol de capacitadora de oratoria y estaba más enfocada en capacitar a políticos, empresarios de alta gama, era un poco más distinto. De un tiempo para acá me he dado cuenta de la importancia que hay en la gestión interna, más que nunca. Entonces le he dado mucha fortaleza, sobre todo después de la pandemia, porque antes de la pandemia la oratoria y la comunicación estaba más enfocada en la asertividad y en la efectividad. Después de la pandemia ya eso cambió, porque la oratoria es como la bolsa de valores. No es que tú la aprendes y ya esa es tu forma de exponer y esa es tu forma de conectar con tu audiencia, con el público siempre. No. Yo te voy a enseñar técnicas y habilidades y tú a una audiencia le vas a hablar de una forma, aunque tú digas, Amina, yo me especialicé en oratoria inspiracional, tal vez te vas a encontrar haciendo una exposición motivacional, porque recuerda que es la audiencia la que te dice lo que necesita y lo que quiere a través de su lenguaje corporal y tú lo vas leyendo. Entonces yo creo que después de la pandemia es que me adentré mucho más a profundizar en, a través de mí y a través de mis capacitaciones, tocar más esa puerta emocional. Y creo que es la más ganadora, porque es lo que nos acerca a la autenticidad. Realmente a través de ser vulnerables es como que nos libera, es como una liberación, porque ya tú no tienes temor, ya tú no tienes esta necesidad de qué máscara me voy a poner, tengo que ser así, tengo que actuar. No, soy, y es permitirte ser, y está bien llorar, y está bien pararte al frente de una audiencia y contarles algo de tu vida, porque al final del día eso es lo que hace esa conexión. Yo conecto es con tu historia, yo conecto es con matices de tu vida en el que yo me puedo identificar. Y todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un regalo que ofrecer. Y muchas veces nos limitamos de compartirlo por limitaciones que tenemos, por miedos y demás. Pero realmente más que el regalo a la audiencia es el regalo a uno mismo de ser libre. Y eso te hace crecer y evolucionar mucho más, ¿no? Yo te escucho hablar de la oratoria y la pasión se siente por el arte o sea, que practicas también, ¿no? Admiro eso. ¿Dónde nace eso? O sea, yo escuché antes empezaste a trabajar muy joven, pero ¿en dónde nace esta profunda pasión que tienes por la oratoria? Bueno, yo creo que mi pasión por la oratoria nació incluso antes de conocer la oratoria, porque mi bisabuela fue quien me crió realmente. Y en la infancia estuve muy expuesta a sentirme silenciada. Muchas veces sentía que no tenía respuestas, no tenía claridad de muchas cosas que estaban pasando en mi infancia y veía a esta mujer de una edad avanzada con la que me sentaba a hablar y a profundizar acerca de la vida y de la misión y del propósito y de muchas cosas, y yo creo que ella fue la puerta a ese enamoramiento con las palabras. Ya luego empecé en el mundo de la actuación. Yo trabajé un tiempo para Telemundo, hice un par de telenovelas y en uno de los castings que hice recuerdo que nos estaban hablando de la importancia de tener un coach actoral. En ese momento yo no tenía los medios para tener un coach actoral, pero recuerdo que era la más joven en el casting y era la que menos experiencia tenía. Entonces me dio por ir a las librerías, porque en esa época no teníamos el acceso que ahora todo el mundo tiene. Si necesitabas algo tenías que ir a la librería, buscar el libro, ver si lo encontrabas, si no ordenarlo y esperar que te llegara. Y me topo con un libro que decía El arte de la oratoria, tapa azul, nunca se me va a olvidar, y dije, la oratoria. Entonces esto me va a ayudar con la comunicación, con la conexión, con el jurado, con los directores. Perfecto, voy a leerlo. Y ahí fue como un mundo muy fascinante porque me sorprendió mucho el que no era eso solamente. Todo venía de la psicología. Y yo empecé a encontrar como que ciertas respuestas a muchas inquietudes que tenía. Como por ejemplo los miedos, la limitación, el por qué tal vez mi mamá verbalmente no era tan expresiva y cómo eso me hacía sentir silenciada y cómo a veces no me daban explicación y cómo sus mensajes no tenían claridad y cómo a veces no había un entendimiento. Entonces yo creo que eso empezó a ser como una autoterapia
Y me empecé a profundizar y a profundizar hasta que encontré que académicamente se enseña, que universitariamente se enseña. Lo estudié por 5 años y hice 2 años de psicología comunicacional. O sea, mi carrera universitaria duró 5 y sigo capacitándome y preparándome. Mis últimas especializaciones son en la Universidad de Harvard. Entonces, súper emocionada con este conocimiento, pero no me cansaré de decir que la teoría y la técnica, que tiene 111 habilidades y técnicas, son solamente el 20% de impacto. El 80% de impacto está en la psicología comunicacional. Y sé que a veces escuchamos las frases de manera superficial, pero auténticamente cuando tú trabajas la emoción y la comunicación interna, automáticamente, sin yo enseñarte ninguna técnica de habilidad de la oratoria, tocas el corazón de la audiencia. Porque verdaderamente la oratoria lo que hace es crear una experiencia para mí, para yo compartirla con la audiencia. No es una persuasión frívola de te voy a convencer a ti y a ti de que yo soy, de que tú debes hacer negocios conmigo, de que tú debes adquirir mi producto y mi servicio, no. Es yo apasionarme, yo enamorarme del regalo que tiene la oratoria, en el caso mío personal, para luego yo compartir ese amor que tengo por la oratoria. Y así, ese mismo método funciona para cualquier persona que se encuentre haciendo algo que le gusta y que se encuentre haciendo algo que está honrando. Y me refiero a honrar lo que tú haces, es decir, voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien. Yo recuerdo cuando tenía 13 años, estuve trabajando en el Latin America, de acá de Miami, que es como un restaurantico cubano. Y como yo siempre he sido grandulona, tenía 13 y le metí al dueño del restaurante y le dije que tenía 18 para que me diera la oportunidad de trabajar después de la escuela. Y limpiaba mesas. Y yo escuchaba la voz de mi bisabuela diciendo, hija, cuando te pidan limpiar 3 mesas, limpia 4. Y ella me lo decía como una frase porque en ese momento nunca se habría imaginado en su vida que yo iba a trabajar de mesera en un sitio. Lo decía como una manera de enseñarme que teníamos que dar más. Y yo limpiaba esas mesas con una felicidad y llegaban las personas y yo, hola, ¿cómo estás? Claro que sí, a ti te gusta el café sin azúcar y no sé qué, una coladita, tan. En esa época que yo tenía 13 años, en una semana gané más de $300 en propina. Wow. Estamos hablando de que ahora, en 12 de diciembre, cumplo ya 43 años y tenía 13. En ese tiempo era mucho dinero. Realmente, si supiéramos el impacto que tiene nuestra voz, el impacto que tiene nuestra gestión interna, nuestro cuerpo habla más de lo que la boca puede expresar. Y las personas se empecinan tanto en qué voy a decir. Preocúpate más en cómo me voy a sentir, porque tu cuerpo solamente te va a llevar a los sitios y las personas lo primero que ven es tu cuerpo, no escuchan tu voz. Lo primero que ven es tu cuerpo y tu cuerpo emana un mensaje. Tus neuronas envían un mensaje. O sea, hay una comunicación más profunda de lo que las personas creen. Y ahí es donde tú te tienes que conectar con tu pasión. Es abrazar tu pasión. Y así estés haciendo algo hoy, que tal vez tú dices, pero eso que estoy haciendo no es lo que me gusta. Yo en mi país era abogado, en mi país era doctor, acá estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo Uber, estoy haciendo real estate, estoy haciendo otras cosas que nunca me imaginé. Busca ese momento de pasión, porque la vida es hoy. Y tenemos que aprender a vivir. Nos hemos adaptado a estar sobreviviendo. Por eso somos una sociedad que tiene tanta reactividad y tantos desafíos mentales. Y lo tenemos que minimizar. La responsabilidad es de cada uno de nosotros y empieza en la narrativa interna. Yo recuerdo cuando te conocimos, hablas de digamos, el cuerpo que comunica. Estábamos, Henry y yo, en un evento que nos habían invitado para hablar y entra Mina y de verdad éramos como 40 personas en el salón y a Mina, sin hablar, se hizo notar. O sea, era como que... Y no solamente por el tamaño, es que había una energía allí que fluía. Y luego cuando comenzamos a hablar contigo, fue una decisión demasiado fácil de comenzar a trabajar contigo en el tema de coaching y de las cosas increíbles que hemos aprendido en tan corto tiempo. Pero la conexión que tuviste con nosotros, ya sea a través de tu gestión interna, tu experiencia, fue algo que, o sea, nos mirábamos, Henry y yo, y decíamos... Ahí sí nos hablamos por telepatía. ¿Qué estaba pasando aquí?
O sea, literalmente Amina llegó y le dijo a Henry, tú tal, tal, tal. Y Marco, tú tal, tal, tal. Y nos miramos y qué. Y nos volteamos así como unos niños. Sí, sí, lo sabe. Y así una y otra vez. Y ahorita tuvimos un evento hace un par de días que tuvimos el grato placer de tenerte allí como un mastermind para nuestra comunidad de one-on-one. Y leíste a las personas y le dijiste cosas a mucha gente allí que los quebraste. Háblanos de esa herramienta y cómo la conseguiste y cuánto tiempo duró perfeccionarla para llegar al punto de que dejas a la gente literalmente boquiabierta. Ujú, ujú. Bueno, obviamente la habilidad nace de la lectura del ¿Naciste lenguaje. con eso, perdón? No, la escoba la dejaste en el estacionamiento. Me está diciendo bruja. Nosotros decimos que ella es medio brujita. Vale, cabeza acá. Nace del lenguaje corporal. Ok. Ahora, obviamente, la destreza más fuerte es la comunicación intuitiva. Es donde tú conectas con la persona y empiezas a leer los gestos, los microgestos, y empiezas a conectar con la persona como tal. Entonces, repito, yo sé que hay frases que tomamos muy lightly cuando yo digo hay una comunicación telepática, nuestro cuerpo está enviando un mensaje, nuestras pupilas, todo lo que es la dilatación de la pupila, el brillo de los ojos, las expresiones. Si yo te hablo de mamá y empiezo a ver cómo tu rostro empieza a hacer ciertos cambios en sus gestos, en sus microgestos, eso me va llevando a la narrativa con la que yo voy conectando. Pero también hago algo que se llama el efecto eslabón. O sea, yo suelto una palabra, por ejemplo, digo mamá. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estaba hablando con uno de los caballeros, creo que Sebas, y yo le comenté, es un hombre. No sé bien si es tu abuelo, si es tu papá. Cuando yo digo no sé bien si es tu abuelo o es tu papá, yo observo el rostro y el rostro me dijo papá. Si escuchas el video, porque yo lo subí, porque lo grabaron y me lo compartieron, hay una parte donde después yo le digo a él, tu papá Sí. te hizo sentir así, así, así. Pero si tú ves cuando yo inicié, no dije de una vez papá. Dije, es un hombre, no es una mujer. Es o tu papá o tu abuelo. Cuando yo dije abuelo y dije papá, su rostro me dijo papá. Y después fue cuando yo empecé a decir, fue tu papá. Entonces sí es una unión de la lectura que haces, pero lo que a mí en lo personal, mi huella de poder adentrarme y sacar mucha información está en la mirada. La Ok. mirada me dice mucho. Y también yo siempre voy a lanzarte efectos eslabones que son palabras para ver qué me das. O sea, yo te digo de repente mamá, o te digo los 12 y de repente voy viendo. Entonces ya tú empiezas a soltarme mayor información y ahí yo empiezo a crear la narrativa basado en lo que tú me vas diciendo, ¿no? Y lo que voy sintiendo. O sea, es una unión. ¿Cuánto tiempo me ha tomado? Mira, yo creo que sí, los 19 años que llevo estudiando oratoria y se va perfeccionando con el tiempo, pero he visto personas a las que yo he capacitado que lo han agarrado muy rápido porque les ha apasionado muchísimo. ¿Dónde está el poder? Es en verdaderamente creer que tienes el poder. O sea, si tú empiezas a limitarte, voy a leer a Henry, está sentado así, ¿qué será? Bueno, la oratoria me dice que si está sentado de esta manera, no es tan rígido. Te repito, puede que no tengas la técnica. Si tú empiezas a soltarte y empiezas a conectar con su rostro, con sus gestos, con sus microgestos, con su mirada, tú vas a empezar a poder sentir muchas cosas. Te voy a ver. Es que hay varios videos. Hay varios Acuérdate videos. que yo soy la capacitadora. Vamos a poner de fondo de este podcast un video que grabó Kevin, donde aparece Henry mirándome así. Pero normalmente soy yo el que lo mira al contrario. O sea, En ya mi se están Instagram pueden ver el haciendo, video. ya se están haciendo, cuando ustedes los vean a ellos así con una mirada un poco rara, no está pasando algo raro. No, Están aprendiendo a leerse. Nos a estamos hablando conectar. telepáticamente. Coño, es que tenemos aquí tremenda coach. A mí no, ok, ve el libro. El Flip de tu Vida está presentado por One on One Real Estate, la comunidad de inversiones en bienes raíces de habla hispana que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los Estados Unidos. Si quieres saber más sobre nuestros programas educativos disponibles, haz clic en la biografía. Dale, haz clic. Dale, dale, ¿qué esperas? El libro Tapa Azul, ¿verdad? Ajá. Leíste eso, tu libro Tapa Azul. ¿Y cómo llegas a voy a hacer de esto una carrera? Bueno, fue
Fue un proceso, no fue automático. Ya después empecé a adentrarme a saber un poco más de la oratoria. También me llevé mis chascos buscando personas que decían que eran capacitadores de oratoria y lo que me enseñaban era dicción y articulación. Y yo quería mucho más que eso. Es que Pero- yo pensaba que eso era lo que nos iban a enseñar, te lo juro. O sea que perdieron la inversión. No, para nada. No, superó nada. la expectativa, O sea, la inversión. El primer día que yo me senté contigo, porque las sesiones han sido separadas, Como un matrimonio. y que, bueno, toma nota allí, y esto, ¿y qué? Ya va, y aquí ahora me vas a enseñar a la dicción y a cómo moverme y cómo hablar. No, todavía no me llega a esa clase. Yo no sé si vamos a llegar, pero no me importa. sí, bueno, Un O sea, día porque- me dice, vamos a hacer trabalenguas. Y yo, por fin. Pablito clavó un clavito, clavito No, clavó un mentira, Pablito. disfruto más de las sesiones de psicología tan buenas. Pero explica eso a la audiencia que no entiende lo que es oratoria. Yo hace un mes no entendía lo que era oratoria. ¿Qué es oratoria? Y profundiza en eso, sepáralo de lo técnico. Lo que pasa es que en Latinoamérica, cuando vemos una persona con un micrófono, le llamamos orador. ¿Correcto? Entonces, psicológicamente, en el inconsciente decimos orador, oratoria. Es locutor, es experto en oratoria. Es presentadora de televisión, es experta en oratoria. No se nos puede olvidar que los locutores y los presentadores de televisión sí tienen muy buena dicción y articulación porque la practican, pero leen un teleprompter. La oratoria no es aprenderte un discurso, no es leer un teleprompter. Es lo que te acabo de decir, es crear una experiencia para poder compartirla y crear vínculos y conexiones. Por eso es que los políticos, los empresarios de alta gama quieren oratoria, no quieren aprender comunicación. Comunicación te enseña a llevar un mensaje con claridad, más a nivel informativo. La oratoria a mí no me interesa informarte. ¿Es importante? Sí es importante, pero tú no me necesitas a mí para llevarte a una información que tú estás necesitando. Tú me necesitas a mí es para poder crear la experiencia y hacerte más placentera esa entrega de la información. Eso no lo hace un locutor. Los locutores tienen pauta, tenemos un tiempo, tenemos 2 minutos, vamos al aire, te quedó mal, vuelve a repetir. ¿Me explico? El presentador de televisión lo mismo. Ahora, ¿te pueden enseñar dicción y articulación? Claro que sí, mas no tienen conocimiento. Si tú agarras el mejor presentador del mundo de televisión o locutor, le entregas un micrófono y le dices, tienes 5 minutos para conectar con una audiencia que tú, no te voy a dar detalles de la audiencia, quiero que creas una experiencia emocional, quiero que puedas crear vínculos y conexiones de manera improvisada. Adelante, te voy a decir que sin ánimo de ofender a nadie, más del 90% estoy segura que se va a desboronar, porque no tienen esa capacidad de lectura, de la experiencia, no están adaptados a eso, no se les ha enseñado a eso. Entonces, tenemos esa equivocación. Ahora, es importante que toda persona que te diga que te va a enseñar oratoria, que tú le preguntes en qué universidad se especializó, dónde estudió. Yo invito a que busquen más personas que lo hayan estudiado a nivel universitario. No estoy de acuerdo, existen, pero no estoy de acuerdo con agencias que te dan un título de oratoria, porque es tan absurdo como decirte, ven este fin de semana que te voy a dar un título de abogado. No, yo te puedo enseñar a llenar un formulario de migración específico, porque hay muchos formularios de migración, y darte un título o un certificado como preparador de formas de emigración en esta rama específica. Pero yo no te puedo decir, ven un fin de semana conmigo que te voy a dar un título de abogado. Lo mismo pasa. La oratoria también es una carrera universitaria. Entonces es importante preguntarle en qué universidad te graduaste, dónde te especializaste, en qué te especializaste, y la persona te va a ir dando esa información. Si estás buscando sencillamente mejorar tu comunicación o leer un teleprompter o hablar con una buena dicción y articulación, un presentador de televisión, un locutor te puede enseñar. Ahora, conferencistas, solamente el 10%, chicos, el 10% de conferencistas a nivel mundial crea una conexión verdadera con su audiencia. Solo el 10% hoy en día. Entonces es triste. Vemos muchos vendedores de humo, vemos mucha gente con fama y creemos que porque tienen esa fama pueden crear esa conexión con la audiencia. No, de hecho se está notando incluso que mientras más fama estás teniendo, ahora últimamente estás creando mayor decepción.
en muchas audiencias, porque es como que no llenó mi expectativa, pero no conectó. Qué raro, pero si es un excelente orador. No es un excelente, o puede ser un excelente orador, pero no quiere decir que estudió oratoria, entonces es muy buen comunicador, puede tener magnetismo, puede ser agradable, pero no mueve a la audiencia emocionalmente como tal vez tú quieres que la mueva, ¿no? Entonces ahí hay que buscar un experto en oratoria y siempre preguntarle, ¿pero dónde estudiaste? ¿En qué te especializaste? A mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Que las personas no lo preguntan, pero es por eso, porque están buscando dicción y articulación. ¿Qué tan importante es esta herramienta que tú enseñas a nivel de negocio? O sea, a nivel de negociación, a nivel de lo que sea, a nivel específicamente de negocio. Está alguien comenzando una compañía y ¿cómo nos puede ayudar esto en nuestra vida cotidiana de emprendedores? De empresarios? Fíjate, emprendedores, el 75% de impacto se va a maximizar en lo que es su emprendimiento a la hora de empezar a conectar con el conocimiento básico de oratoria. Y digo el conocimiento básico porque ya estamos hablando de una persona que probablemente no tenga el interés de ser conferencista, de mover masas, ni mucho menos, pero tal vez si quiere poder hacer conferencias puntuales virtuales o presenciales, pequeñas, donde pueda crear esa conexión, sobre todo la claridad interna. Algo que sucede mucho con los emprendedores es que hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Es que me he tomado muy a pecho ciertas indicaciones o recomendaciones de ciertos coaches que dicen tienes que diversificar tu patrimonio. Y se les olvida que diversificar tu patrimonio es cuando eres empresario, no cuando eres emprendedor. Yo sé que muchas veces cuando llegamos a un país como este, venimos de otros países, venimos con ese miedo, con esa carencia y automáticamente queremos hacer Uber, hacer real estate, hacer uñas, ser influencer, escribir un libro, ser conferencista, pero no funciona de esa forma porque tu cerebro no tiene la capacidad de hacerte grande en tantas cosas a la vez. Tú tienes que escoger una, enfocarte allí y hacer la transición lentamente para ir a lo otro. Esto te lo enseña la oratoria porque te enseña la pausa, te enseña a conectar con tu comunicación interna, te enseña a tener mayor asertividad en evaluar dónde están mis regalos, cuáles son mis talentos, cuáles son mis debilidades, y eso te va a ayudar a ser más asertivo a cómo escoger lo que debes crear, a cómo crear ese plan de acción que sea medible, que sea alcanzable, pero lo más importante, cómo gestionarte en los puntos de saboteo, cómo gestionarte en esos puntos de que me vuelvo completamente distraíble, que hoy quiero esto, que mañana me comparo con él. Entonces ya hoy, en vez de decir, wow, mire lo que estoy logrando, empiezo a ver lo que Henry está haciendo, wow, pero yo no estoy ganando lo que Henry está ganando, entonces estoy menospreciando lo que he logrado y sin darme cuenta estoy afectando ¿a qué? A la herramienta. Por eso es que acá vemos muchas personas que se quedan como frisados y dicen, Amina, ¿qué me sucede? Tengo tantas ideas, quiero crear tantas cosas, pero me friso, no las elaboro, porque estás dañando y estás lastimando a la herramienta que eres tú. Tú eres el creador. Tenemos que saber cómo gestionarlos. Entonces, para los emprendedores es genial. Para los empresarios también. ¿Por qué? Porque ya estamos en un nivel de liderar. Tenemos que tener la conciencia del liderazgo organizacional. ¿Cómo puedo delegar en dependencia de las habilidades que yo pueda observar en mi organización? Y mi organización es mi equipo de trabajo, las personas que trabajan conmigo. Es encender esa llama del liderazgo y se oye muy fácil, pero requiere esa mirada profunda de estar observando, analizando dónde están las fortalezas, las debilidades y también qué te está mostrando la organización, que es tu debilidad como líder, para tú poder mejorarla. Entonces es muy ganadora también, obviamente, en los puntos de negociación. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo más importante en una negociación estratégica? El iniciar un vínculo y una conexión al terminar nuestra primera negociación. Ahí no terminó la negociación, ahí empieza. Ahí es donde nace la relación. Entonces eso es lo que me invita a la negociación estratégica, es de que tener esa pausa, no de verte como voy a agarrar a Marcos y le voy a sacar hasta el último centavo en esta negociación y voy a ganar lo más que yo pueda porque soy la mejor en negocios. No, eso no te hace ser el mejor en negocio, te hace ser mediocre. Porque lo más importante es, 1, la reputación y 2, el vínculo. Yo quiero hacer negocios con él para siempre. Quiero enseñarle incluso que podemos seguir sosteniendo esta negociación por mucho tiempo, en vez de sencillamente tomar hoy y no poder tomar mañana.
porque ya dañé la reputación, ya dañé la posibilidad. A lo que dijiste ahorita, y creo que, bueno, a mí en lo particular... Dios. Siempre nos asusta del pana. ¡Wow! Bueno, esa es la corneta de la dinámica de la caja de herramientas. Ay, qué miedo. Espero que no se me Estoy olvide la interna. pregunta que te iba a hacer porque me parece que va a ser espectacular. Pero vamos a hacer una pausa, damas y caballeros. Mentira, vamos a hacer la dinámica de nuestra caja de herramientas porque nos han enseñado muchas cosas. Pero esta cajita adentro tiene 10 preguntas para ti, 5 que te va a hacer Henry, 5 Solo que te voy a 10. hacer Ay, yo. Dios Solo mío. 10. Y el objetivo es que contestes estas 10 preguntas en un tiempo veloz. Lo primero que se te venga a la mente, responder y vamos a la siguiente. Y yo con mi Y pausa. tenemos Bueno, voy un a timer tratar. allá porque vamos a hacer una competencia de todos los invitados a ver quién la responde lo más rápido posible. Y la competencia está Está bastante reñida. dura. bastante Pero hay dura. regalo, hay una estimulación. Tienes que Sí, estimular claro. el hemisferio derecho con un regalo. Ok. Bueno, arrancamos con la dinámica de las 10 preguntas en 10 segundos. A tomar agua. Y la primera pregunta, Mina, para ti es: ¿cómo la psicología comunicacional complementa el arte de la oratoria? Es el 80% de impacto. Perfecto. ¿Cuál fue tu mayor desafío personal tratando de perfeccionar tus habilidades de oratoria? Conectarme más con la técnica que con la psicología interna. Si pudieras elegir un principio clave de la oratoria para enseñar a todos, ¿cuál sería? La gestión interna. Está muy fácil esta pregunta. Sí. ¿Cómo defines una comunicación auténtica y cómo puede eso transformar a un equipo en un proyecto? Mostrar la vulnerabilidad. Como te dije, cuando muestro la vulnerabilidad es cuando me acerco a la grandeza. Entonces eso es importante. Nos permite quitarnos máscaras, nos permite crear una conexión más auténtica y permite que el equipo sienta más empatía y puedas verte no solamente como el líder, sino como el líder que es parte de la organización. Si tuvieras que improvisar un discurso en 30 segundos, ¿qué tema elegirías? Wow, si tuviera que improvisar un discurso en 30 segundos, creo que me iría por todo lo que es la parte Satori, todo lo que es la parte transformacional. Esa diferencia de pasar tanto dolor y exponernos a un dolor incierto que nos puede llevar a momentos profundos de decepción y de caída versus tener esos espacios para conectar con la reflexión, con la pausa y demás. ¿Cuál es el error más común que ves en las presentaciones corporativas o conferencias? La desconexión de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, la falta de pasión. Eso es lo que más daña la claridad y sobre todo el propósito. El exaltar el ego por encima de cualquier cosa. Muchas veces pensamos que allí está el éxito. Yo considero que el éxito verdaderamente está en crecer tanto, tanto, tanto que tengas que permanecer con los pies muy firmes porque sabes que estás a un inch de poder perderlo todo por la arrogancia y por creer que eres superior a los demás. Creo que ahí está el valor más impactante. ¿Qué es más importante, la comunicación con palabras o el lenguaje corporal? Lenguaje corporal. Si pudieras dar una conferencia en cualquier parte del mundo, ¿dónde sería? Una conferencia en cualquier parte del mundo, creo que escogería países como Venezuela y como Cuba. ¿Qué consejo le darías a alguien que siente pánico escénico al hablar en público? Que se recuerde que no puede ser egoísta. Muchas veces el miedo escénico proviene del egoísmo, no de la timidez. El egoísmo de sencillamente es tener el foco sobre mí. ¿Qué van a pensar? ¿Qué pasa si no me aceptan? Estoy fea, estoy gorda, no me gusta mi voz, no me gusta mi expresión. No se trata de eso, se trata de llevar el regalo. Tú no eres quien para limitar ese regalo. Entonces, qué importante es abrir nuestro corazón y sencillamente servir de herramienta y llevar ese regalo. Cuando yo me enfoco en el regalo, me voy a enfocar en la audiencia y me olvido del saboteo interno. Última pregunta. ¿Qué personaje histórico admiras por su capacidad de comunicación? Nelson Mandela, y esto es sorprendente porque no soy católica, pero la Madre Teresa de Calcuta me gustó muchísimo las cartas que dejó plasmadas. Creo que hizo una comunicación donde estaba expresando muchos momentos satori y también muchos momentos de transformación difíciles en lo que fue su caminar espiritual. Entonces considero que todos los libros, como en mi cultura se le llama los holy books, el Torá, el Corán, la Biblia, creo que son
enseñanzas muy interesantes, tienen parábolas y tienen una comunicación que te lleva mucho a la reflexión, a la pausa, y cada persona lo va a interpretar a su forma. Y creo que es una comunicación muy interesante el que yo te pueda decir algo y que cada persona lo pueda crear a su forma, porque no es que no es el punto impactante no es la creación, sino el que la razón por la cual él lo escucha y lo ve de una manera distinta a la tuya es porque su alma tiene una necesidad distinta a la tuya. Entonces eso me gusta muchísimo. Me gustaría que nos regalaras otro flip. El primer flip que nos diste fue un flip, como ya lo hemos hablado antes, que no necesariamente tiene que ser positivo, sino este fue de alguna manera negativo con el tema de tu finca. Regálanos otro flip de tu vida que hayas dicho, wow, mira, en este momento esto estaba así y después asado. Bueno, no importa en qué edad. Yo creo que voy a también usar otro muy reciente y fue el flip de cuando mi hija me manifestó muchas cosas que no me vi venir y no me esperé nunca escuchar de ella. Como por ejemplo el estar comiendo y de repente mirarla y ella decirme, mamá, es que yo no quiero ser tú. Yo no quiero convertirme en ti, yo no quiero ser tú y llevo toda mi vida intentando ser tú para hacerte sentir una mamá orgullosa. Realmente me duele decirte lo que te voy a decir porque eres una persona capacitada, te has preparado, pero es difícil ser tu hija. Y cuando ella me dijo eso, yo como capacitadora de oratoria dije, ¿qué? ¿Cómo va a ser difícil ser mi hija? ¿Cómo? No entiendo, ¿no? O sea, hubo una parte interna que me dijo, bueno, tal vez fracasé, ¿qué está pasando? ¿Cómo mi hija me dice que es difícil ser tu hija? Y me dijo, sí, mamá, porque el estándar me lo has puesto muy alto. Y entonces siento que tengo que estar continuamente siendo una persona que pueda alcanzar desafíos que tal vez para mí han sido muy amplios, pero cuando los comparo contigo, que has pasado por diferentes situaciones desde la infancia, siento que no soy digna de decirte, mamá, esto me ha afectado mucho, o mamá, esto me está generando depresión. Entonces eso fue súper difícil para mí, pero entendí que mi rol con ella no es ser su capacitadora, es ser su madre. Y ha sido muy desafiante porque es como tener los recursos y tener muchas cosas en tus manos y ver al atleta allí, que además de ser atleta es tu hijo, y decir, no le voy a dar las herramientas porque yo quiero mantenerme en el rol de mamá y porque sin querer muchas veces cuando me pongo en el rol de capacitadora minimizo lo que ella más necesita, que es a su mamá. Y no me había dado cuenta que había fallado en eso. Yo siempre como mamá soltera quise como que ella creciera rápido, darle las herramientas rápido, que supiese de finanzas, que supiese de muchísimas cosas. Empezó a trabajar conmigo a los 12 años. Entonces ya cuando llegó a los 20 años, empezó a actuar como una adolescente de 15 y me frustré mucho. Pero me di cuenta que fue esa falla de mi parte, fue que empecé a criarla con ese temor de que qué pasa si me pierde, qué pasa si algo me sucede y ella se queda sola, ella tiene que saber muchas cosas. Y sin querer minimicé mi rol de mamá y exalté mi rol de capacitadora, y lo que mi hija obviamente va a necesitar siempre de su mamá es a su mamá, no a la capacitadora. Amina, yo siento que tú exiges mucho de Amina. Sí. Y algo en lo cual yo me siento identificado cuando estabas echando el cuento de la finca es tú tienes ese rol de yo soy la mamá, yo soy la cabeza de la casa, I got it, yo resuelvo los problemas de ustedes no se preocupen. ¿Tú crees que eso fue algo que criaron en ti desde chiquita? ¿Eso naciste con eso? ¿De dónde sale esa exigencia que tiene Amina de Amina? Bueno, esa exigencia yo creo que nació de otro fix and flip que surgió a muy temprana edad, y fue cuando estuve expuesta a un abuso sexual. Entonces fue como sentir, bueno, si las personas que tenían que protegerme, si las personas que tenían que cuidarme no lo hicieron, yo aprendí o mejor dicho, empecé a crear esa narrativa de yo estoy sola y yo me tengo que cuidar y yo me tengo que proteger y yo me tengo que proveer de todo lo que yo necesite. Entonces empecé a construir, porque recuerda, la personalidad nosotros la construimos para poder sobrellevar el entorno que tenemos en ese momento. Por eso es que ya se probó científicamente que la podemos moldear y modificar. En ese momento yo empecé a crear esa personalidad. Pero yo era una niña bastante sensible, creo que sigo siendo muy sensible, pero he aprendido a administrar mi sensibilidad.
Esa es la diferencia con el pasar del tiempo. He aprendido que no se trataba de opacar la sensibilidad como lo hice por muchos años. Por muchos años estaba sobreviviendo, por muchos años me exigía desde solamente tienes que lograrlo, tienes que hacer, tienes que tener esta cantidad en el banco, tienes que tener este ahorro porque si pasa algo tienes. Y empecé a cambiar ese tengo por quiero crear esta experiencia. Entonces ha sido un proceso y obviamente todos los sucesos que nos marcan crean lo que se le llama en la oratoria fractura comunicacional. Eso fue una fractura comunicacional, el que yo haya estado expuesta a este abuso y no haya tenido en ese momento las personas que me protegieran, que me apoyaran, que me brindaran lo que yo necesitaba a nivel psicológico, a nivel emocional, hizo en mí como esta superwoman, ¿no? Y está bien ser superwoman, pero he aprendido a quitarme también esa vestimenta de superwoman, colgarla, y ser una niña. Tengo 43 años y he aprendido a aceptar mi niña interior, a jugar, a divertirme, a ser vulnerable, a llorar, a decir cosas que tal vez antes no hubiese dicho, a compartir, a ser auténtica, y eso me hace libre y en la libertad pues he aprendido a amarme más, ¿no? ¿En qué momento pasaste de, como dijiste ahorita, de sobrevivir a vivir? ¿Fue algo como que sentiste en una instancia de, ok, ya estoy viviendo? ¿O lo pudiste empezar a saborear como acción tras acción y regalo tras regalo? Yo creo que el momento más impactante fue ese último penúltimo fix and flip que te comenté, en el que pensé incluso a quitarme la vida cuando perdí todo económicamente. Fue como que me dije, estoy agotada. O sea, sentí que mi alma se agotó. Fue como ya no más. O sea, estoy harta. Estoy yendo a una competencia buscando qué. A veces observo que nos pasa a todos en su mayoría y sobre todo en este país que es grandioso y en esta ciudad que es grandiosa, pero que tiene estos desafíos en el que todos estamos como en esta competencia. Tenemos que producir, tenemos que hacer, tenemos que ser, tenemos que lograr, tenemos y tenemos y tenemos. Y llega un momento que tú dices, what the fuck? O sea, tengo por qué, para qué, hacia dónde estoy yendo. ¿Realmente estoy disfrutándome este proceso o estoy sencillamente sobreviviendo? Y cuando sucedió lo del abuso sexual, a mí nunca se me va a olvidar que yo me paré al frente del espejo y yo me prometí que yo no iba a permitir que nada ni nadie me lastimara como ese momento me lastimó y que yo me iba a responsabilizar por mí. Y eso fue lo que más me dolió y por eso incluso pensé en el suicidio, porque sentí que yo me había defraudado, que dejé de cuidarme, que dejé de protegerme. Y fue cuando dije, fuck, ni una más. Yo tengo que empezar a vivir y tengo que dejar de sobrevivir. Y fue cuando empecé a conectarme nuevamente con este poder que te enseña la oratoria, de decir, sí, yo no puedo cambiar a esta persona que me abusó sexualmente, yo no puedo cambiar la incapacidad que tal vez tuvieron las personas que yo amaba y que aún amo, que no me protegieron, que no me dieron las herramientas que necesitaba, pero sí puedo cambiar esta sensación de ser huérfana cuando no lo soy, esta sensación de por qué a mí, esta sensación de víctima, esta sensación de me tengo que cuidar del mundo porque si me jodieron quienes más me debieron amar, pues imagínate qué puedo esperar del resto. Dije, fuck it. O sea, literal fue que me harté, me cansé y dije no más. O sea, yo estoy aquí con un propósito, yo voy a hacer de este dolor mi superpoder. Y así le llamo ahora a los desafíos. Veo un desafío y digo, ese va a ser mi superpoder porque, disculpen mi expresión, pero me va a hacer más cabrona, me va a hacer más chingona, me va a hacer más poderosa, me va a hacer más orgullosa. Y ahora me paro al frente del espejo y le digo a mi niña interior, sé que fue cabrón que te hayan abusado sexualmente, sé que fue doloroso, pero estás acá y lo estás haciendo bien. Amina, admirable. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. He disfrutado muchísimo escuchar y aprender de ti. Es arrecho escuchar los cuentos, ahora entendiendo las herramientas que nos enseñas en la oratoria y ver lo poderoso que es, por ejemplo, usar la gestión interna para cambiar esa narrativa, usa el poder de conectar con los demás, cómo te ha ayudado. Y bueno, nada, en verdad mi entendimiento de la oratoria
cada vez me sorprende más y nada, increíble tu historia, admirable. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Y gracias por abrirte, o sea, por compartir toda esta experiencia, por ser vulnerable. Y bueno, nos vemos pronto. Muy pronto, en las sesiones. Así es. Un aplauso para Mina, por favor. Gracias. Llego a mi one on one, one on one. Haciendo dinero en lo que me gusta, one on one, one on one. El negocio inmobiliario no me asusta, one on one.